mañana con 5 minutos, hora Lima, Perú, inauguramos oficialmente las actividades virtuales del primer encuentro de jóvenes de las Américas, con sede en la Universidad Nacional de San Marcos, la más antigua de toda América. El primer encuentro de jóvenes de las Américas también inicia con las actividades oficiales de la 52ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Mi nombre es Cecilia Vichis, soy gerente de programas en el YBT y me complace darles la más cordial bienvenida a esta sesión del Laboratorio de Política en torno a la temática de liderazgo y participación de la juventud en la política. Doy la más cordial bienvenida a la señora Lourdes Argueta, el señor Scott Warren y el señor Luis Urquiza, quienes nos acompañan en la sesión como panelistas. Brevemente me gustaría contarles un poco de los antecedentes que nos vinculan directamente a esta sesión y al primer encuentro de jóvenes, programa que suma esfuerzos al seguimiento y la implementación de los compromisos y las acciones del pasado sexto Foro de Jóvenes de las Américas, llevado a cabo en Los Ángeles, California, y también a la adopción de la Declaratoria de Compromiso y Plan de Acción que la propia juventud presentó en la 9ª Cumbre de las Américas. A través de esta sesión buscamos facilitar y analizar la evidencia, así como datos de impacto sobre la importancia de la participación política de la juventud a nivel hemisférico y a nivel nacional. A continuación, me permito presentarles a la señora Lourdes Argueta, secretaria ejecutiva de Juventud LAR, también fundadora y directora de Transparencia del partido político Nuestro Tiempo en El Salvador, y profesora de Historia y Política de la Universidad Dr. José Matías Delgado, quien nos brindará las palabras de introducción a esta sesión. Muchas gracias. Bienvenida, Lourdes. Muchísimas gracias, Cecilia, y un agradecimiento enorme al YAPT por la invitación. Buenos días a todos y todas, y un saludo a mis colegas Scott y Luis que nos acompañan el día de hoy, Edgar Maestre también de parte de YAPT, pero también particularmente a las juventudes que nos acompañan este día, quienes se encuentran en Lima y quienes nos están viendo desde sus países en toda la región. A medida que nos enfrentamos colectivamente a los retos democráticos en todo el mundo, las y los jóvenes nunca han sido tan importantes en la lucha para preservar nuestros derechos y libertades fundamentales como lo son el día de hoy. Según datos de Naciones Unidas, los jóvenes de 15 a 24 años de edad contabilizan 1.200 millones de personas en el mundo. En Latinoamérica y el Caribe, esto equivale al 40% de nuestras poblaciones. Esto es un número significativo e indicativo de quienes se convertirán en nuestros próximos líderes, tomadores de decisiones y quienes serán la demografía decisiva de los procesos electorales en el futuro. Y esto, por supuesto, que no es poca cosa. Los jóvenes siempre han contado con un potencial de aprendizaje alto, una motivación envidiable y una curiosidad nata, pero con retos para ser partícipes de la mesa redonda, de asumir puestos de liderazgo y de ser reconocidos por las generaciones mayores como un grupo fundamental en nuestras sociedades. La participación política juvenil tiene muchos retos y muchos de ustedes los han enfrentado o ciertamente se encontrarán con algún obstáculo referente a ello a lo largo de su trayectoria. Y no necesariamente vengo a hablar de esto porque creo que ustedes conocen por propia experiencia cuáles son. Pero sí quiero hablar de algunas de las posibilidades que existen por cada uno de estos retos para que las juventudes puedan desarrollarse plenamente, participar políticamente y triunfar. Y esto lo quiero hacer en 3 puntos. El primero es, conozcan. Sepan que si están aquí, están en el lugar correcto. Conocer significa abrirse al aprendizaje, a indagar, preguntar y cuestionar. Este espacio es para ustedes, elaborado en jornadas de calidad por organizaciones de alto calibre como el Young America's Business Trust, la Organización de Estados Americanos, la Universidad Johns Hopkins, USAID, para nombrar solo algunos. Y con representantes de la política también de alto nivel del hemisferio. Absorban absolutamente todo lo que puedan y utilicen este conocimiento para seguir trabajando. Y háganlo en cada oportunidad que se les aproxima.
El segundo punto es que se involucren. Hay una cantidad de organizaciones de sociedad civil, de carácter político y a nivel internacional que buscan a jóvenes como ustedes. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, o Juventud LAC, como también es conocida, es una de esas organizaciones. Somos una red que funciona desde el 2014 con 20 capítulos en la región. Recording in progress. Aglutinamos más de 100 organizaciones y cientos más de jóvenes que realizan participación política mediante la defensa de la democracia desde sus comunidades. Estos son jóvenes comprometidos con principios y valores democráticos que alzan la voz cuando ven abusos realizarse. Y muchos representan sus países en foros y congresos como este a nivel internacional. Varios de nuestros fundadores y alumni hoy se han convertido en estos tomadores de decisiones, en funcionarios en los gobiernos de sus países, como oficialismo o oposición, o como líderes emergentes de sociedad civil. Esto es un testimonio al trabajo que como red realizamos en nuestro día a día, con los jóvenes con el motor detrás de nuestra incidencia en toda la región, conociendo que hoy tenemos a líderes que defienden la democracia, los derechos humanos y que cumplen con sus funciones respetando las libertades según lo hicieron en Juventud LAC. El tercer punto y último punto es que se atrevan a equivocarse. Las mejores decisiones que se toman son las decisiones que terminan en fracaso. De estas aprendemos más, crecemos más y hay que ser hasta cierto punto realista también. En la política todos nos equivocamos e independientemente de nuestras metas profesionales, si queremos trabajar en la política, tenemos que aprender a reconocer que nos vamos a equivocar, pero también que tenemos que astutamente y genuinamente corregir nuestras faltas y aprender de ellas. También hay que equivocarse en el rumbo que queremos tomar las cosas. Si no están seguros de qué manera quieren involucrarse, si están teniendo dudas de militar en un partido político, de lanzarse una candidatura o tienen dudas en liderar un cierto activismo, hagan la prueba, láncenlo y atrévanse, pero háganlo con convicción. De esta manera, si aciertan, entonces ya tienen un buen indicador de que eso es lo que quieren hacer. Perfecto. Pero si no lo es y se equivocan, siéntanse orgullosos del aprendizaje que eso representa. Porque acaban de descubrir algo que no les funciona y están más cerca de definir lo que sí quieren cumplir. Por supuesto que, además de estos 3 puntos, hay muchos más consejos, oportunidades y posibilidades cuando se habla de la participación política juvenil. Pero lo más importante es reconocer que los jóvenes son un grupo importante y con mucho que aportar en nuestras sociedades. Los jóvenes saben el tipo de mundo en el que quieren vivir, los liderazgos que quieren tener y la calidad de vida que desean construir para todos y todas. Esto se hace solo participando y adueñándose de los espacios. Entonces yo los motivo que se involucren, que sigan atreviéndose a cambiar su realidad de la mejor forma que puedan. Porque quien no se atreve no cambia nada. Muchísimas gracias y el mayor de éxitos a cada uno de ustedes en esta jornada. Muchísimas gracias, Lourdes. Muchísimas gracias de verdad por este mensaje y esta reflexión tan valiosa para nosotros. Qué mejor que comenzar con estas palabras motivacionales, sobre todo para la jornada del día de hoy y para el encuentro de manera global. Has mencionado palabras clave y aspectos que como jóvenes debemos considerar, que pues es el adentrarse al conocimiento, como tú lo mencionas, y también aprovechar del espíritu de juventud que tenemos ahora y que nos permite como una esponjita absorber, y si en algún punto, como tú dices, digamos, toca caer, pues la juventud que tenemos nos permite salir adelante y tomar los aprendizajes. Entonces, eso pues lo encaminaremos bastante a la percepción que le demos de las realidades que vivimos ahora y que nosotros como jóvenes podemos aportar. Así que muchísimas gracias. A continuación me gustaría también presentarles al señor Scott Warren, miembro del Instituto Angora SNF de la Universidad Johns Hopkins y especialista de liderazgo, compromiso cívico y política juvenil en la Agenda de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, quien nos compartirá sus perspectivas y
contexto en relación a la participación cívica y política de la juventud a nivel hemisférico. Muchísimas gracias, señor Scott Warren. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Lourdes, por estas palabras tan motivadas. Como Cecilia dijo, yo me llamo Scott Warren. Yo soy aquí con el Instituto SNF Agora de Johns Hopkins y también trabajo en USAID. Y voy a hablar un poco sobre mi historia, porque yo creo y pienso que las acciones de los jóvenes en este tiempo en que no sabemos lo que va a pasar con la democracia es tan importante. Voy a tratar de hablar sobre unos mitos que creo que las personas tengan de la participación política de los jóvenes. Entonces voy a mostrar mi pantalla. Y yo estoy en los Estados Unidos, soy de los Estados Unidos, vivía mucho tiempo en Latinoamérica, en la República Dominicana y Argentina y Ecuador, pero perdón si mi español no es perfecto. Estoy tratando, algunos de los hechos aquí están en inglés, pero voy a tratar de hacer todo en español sin problema, pero solo quería decir esto para empezar. Entonces vamos a mi pantalla. Aquí creo que todos pueden ver sin problema. Ok, vamos de aquí. Ok, entonces, muchas gracias otra vez. Tengo mucho para estar aquí en el laboratorio de política y voy a hablar un poco sobre la participación política de la juventud y cómo Lourdes dijo, porque es tan importante en este caso, pero al mismo tiempo, porque tenemos que aprender y entender por qué los jóvenes tienen tan frustración en este momento y hay una oportunidad para reimaginar qué es la democracia. Creo que esto es muy importante. Para empezar, ¿qué es la democracia? Y esto es un dicho de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, como el ideal de la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Esto es verdad? No sé. Vamos al otro dicho. Esto es el filósofo H.L. Mencken. La democracia es solo un sueño. Hay que poner en la misma categoría que la Arcadia, Santa Claus, Papá Noel, el cielo. Que es verdad. No sé, pero esto creo que a veces pensamos que la democracia es perfecta y otras personas dicen no puede, no hay tiempo cuando la democracia ha realmente funcionado. Entonces, ¿qué es lo verdad, qué es lo real? Esto es la definición real, pero es un poco técnico, ¿no? La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Y quería oír de ustedes, ¿cuál de estas definiciones que ustedes piensan que es lo real, que ustedes experiencian en sus vidas reales? La definición de Abraham Lincoln, de H.L. Mencken o que es un poco más técnico. Pero creo que para empezar, cuando hablemos de la participación política, es muy importante entender sobre lo que estamos hablando, porque creo que a muchas personas la democracia no hay sentido en que lo es que la democracia. Pero voy a hablar un poco sobre por qué yo pienso y yo creo tanto en la concepción de la democracia. Esto es mi camino cívico. Esta es una foto de 2002, tomé con una cámara digital en Kenia. Y yo estaba viviendo en Kenia en 2002. Mi papá trabajó en la embajada americana en Kenia. Esto fue la primera elección real
que ocurrió en Kenia. Y esto es 6 de la mañana y había personas, es un pueblo rural que se llama Rongai. Y yo tenía 12 años y el tiempo para ver las personas y el entusiasmo que tenían para votar, para participar, para cambiar su país, es algo que todavía recuerdo. Y al momento creo que mostró la potencial de la democracia, que las personas pueden juntar para cambiar el camino de su país. Pero al mismo tiempo, y esta elección funcionó muy bien. El líder de la oposición, un hombre que se llama Mwai Kibaki, ganó. Los personas de Kenia tenían tan entusiasmo, pero 5 años después había otra elección, no funcionó. Más que 1,000 personas murió en los días después de la elección porque había corrupción. Y, y esto es la fragilidad de la democracia. No es algo que está en punto. Tenemos que todo el tiempo construir, mejorarlo. Pero siempre veo este foto y es de la potencial que puede haber en la democracia. Otra foto es interesante ver ahora porque lo que está pasando en Puerto Rico, en la República Dominicana y en Florida, en los Estados Unidos. Esta es una foto de 2006, el huracán Katrina en New Orleans. Y yo fui muy joven, yo fui un estudiante de universidad cuando ocurrió y la mayoría de mi juventud estaba en Latinoamérica, estaba en África. Pensé que todo en los Estados Unidos fue bien, tenemos todo en los Estados Unidos, pero cuando lo vi, lo que estaba pasando en New Orleans, donde nuestro gobierno no estaba prendiendo atención a las personas en New Orleans, fue algo muy importante para mí, para mi identidad, para que es importante en estas conversaciones, y yo sé que yo soy de los Estados Unidos, que nosotros tenemos mucho para mejorar en los Estados Unidos. No estoy aquí para decir, tenemos una democracia perfecta y ustedes tienen que mostrar todo lo que lo estamos haciendo. Pero para mí, fue una cosa en que vi, yo tengo que hacer más en los Estados Unidos. Yo tengo que hacer más para mejorar mi comunidad, porque no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Y en las últimas semanas pasadas lo podemos ver otra vez en los Estados Unidos con el otro huracán. Esto es lo que yo tomé acción cuando yo estaba en la universidad. Estos son 3 fotos diferentes de tomar acción en diferentes maneras. Pero lo que yo quería hacer fue mejorar las condiciones en la región de Darfur en Sudán. Había atrocidades, habían 400 millones de personas que han muerto, y yo quería que los Estados Unidos hiciera más. Pero pueden ver aquí que yo tomé diferentes tipos de acción. Trabajé con el gobierno del estado de Rhode Island. Estaban protestas en mi universidad y también aquí estoy en frente de la Casa Blanca porque quería que el presidente Bush hacer más para Sudán. Pero es importante para ver que los jóvenes pueden tomar acciones en diferentes maneras y es importante para hacerlo. Pero fue cómo tomé acción. Pero después de eso, me di cuenta que muchos de los jóvenes querían cambiar sus comunidades, querían cambiar el político, pero no sabían cómo. O no creen que participar en el proceso político fue la mejor manera de hacer cambio. Y hay muchos
razones por eso, pero uno es que en los Estados Unidos no tenemos la educación cívica. Y cuando tenemos la educación cívica es muy aburrido, es como, eso es como hacer una ley. Y por eso yo empecé una organización cuando tenía solo 22 años que se llama Generation Citizen. Y muchas personas me dijeron, no puedes empezar una organización, tienes que hacer muchas cosas antes de hacer eso. Pero yo pensé que tenemos que hacer algo. Y Generation Citizen, lo que estamos haciendo, estamos trabajando para transformar la educación cívica, para que los jóvenes estén preparados e inspirados para ejercer su poder cívico. ¿Y cómo hacemos eso? Es que apoyamos a los maestros, a los profesores, en enseñar un tipo de educación cívica un poco diferente, Action Civics, civismo, en que los jóvenes resuelven los problemas que enfrenten en sus propias comunidades. No solo hablen lo que está pasando en la participación, en la democracia, pero tomen acción. Y empecé esta organización en el 2010 y ahora estamos organizando más que 30 miles de jóvenes cada año en estados, California, Oklahoma, Texas, Massachusetts, Rhode Island, y estamos una de las organizaciones más largos en el país que estamos haciendo la educación cívica. Yo ahora no estoy en frente de organización, estoy en el board, pero este es como empecé para tomar la acción con los jóvenes. Pero quiero hablar un poco de lo que está pasando ahora mismo con el juventud y qué estoy haciendo con Johns Hopkins y también con el USAID. Y creo que hay un mito en que los jóvenes no están tomando acción política, no están participando, pero creo que es muy importante entender la frustración juvenil. Primer punto, hay desigualdad económica siempre es precedente en el mundo, en Latinoamérica. Esta generación va a tener menos oportunidades que sus padres, que otras generaciones. También los jóvenes ahora mismo lo ven que no hay acción gubernamental en temas a largo plazo, como el clima, como la economía. El otro punto, hay falta de representación y voz formal de los jóvenes. No están en el gobierno. Los que están en el gobierno tienen mucho más edad y no ven que tienen voz en el gobierno. Este es en inglés, pero pueden ver que 92% de la juventud dice que el futuro, tiene miedo del futuro. 83% cree que el gobierno no está cuidando por el planeta. Estos porcentajes son muy, muy malos. Este fue un enlace de 10 países de todo el mundo. Hay mucha frustración de la juventud en todas partes del mundo. Vemos un círculo vicioso. Esto también es inglés, pero es que la juventud no está participando en el político formal, no están votando porque no piensan que los políticos están prestando atención a los temas que tienen importancia. Lo que pasa es que los políticos no creen y no escuchan a los jóvenes y el círculo mantiene. Entonces, ¿qué hacemos? Porque los jóvenes no piensan que el político pueden funcionar y después los políticos no escuchen a los jóvenes. ¿Qué hacemos? Bueno, pero es un poco más
un poco más complicado de eso, ¿no? Como decimos, los jóvenes se enfrentan una desigualdad económica sin precedente y ven una falta de acción en temas críticos como el cambio climático. Pero la frustración no debe confundirse con apatía o falta de interés político. En realidad, los jóvenes activistas están tomando medidas para abordar las preocupaciones, pero a veces a través de medios informales o creativos. Entonces, no posiblemente estén votando, pero están tomando diferentes tipos de acción. Y creo que es muy importante no ver así como la apatía, pero como están tomando diversos tipos de acción. Entonces, ¿qué significa eso? Yo creo que los jóvenes están formando una nueva democracia, porque están participando en nuevas formas. Muy importante, no desconfía de la democracia misma. Se están involucrando en formas nuevas, en formas informales. ¿Y cómo están haciendo eso? Primero, la identidad política de la juventud está ligada a problemas como el tiempo, no a partidos políticos. Y creo que eso es diferente de generaciones cuando es en los Estados Unidos, en Latinoamérica, no a partidos políticos, pero queremos hacer algo con el clima, queremos hacer algo con la economía. No importa cuál partido está haciendo, pero necesitamos ver que hay acción. También importante, los jóvenes están construyendo una verdadera cultura democrática, más que las elecciones y la gobernabilidad. Quieren que tienen una voz en los lugares de trabajo, en las escuelas, en todos los lugares. Y también es muy importante que no solo tenemos los mismos jóvenes en cualquier manera, pero que tenemos diversos tipos de participación. Esto es muy importante también en las áreas rurales, en las áreas donde no vemos que los jóvenes están tomando acción de vez en cuando. ¿Qué tenemos que hacer? Estos son 3 soluciones que creo que que los políticos, que los del gobierno, que los fondos deben hacer. Primero, tenemos que invertir en el desarrollo político de los jóvenes. Esta sesión en Perú es uno de esos, pero tenemos que tener más educación cívica que es relevante, no solo cómo hacer las leyes, pero una educación cívica que está importante para los jóvenes. Tenemos que tener más programas de formación de jóvenes y tenemos que garantizar que las escuelas se vuelvan más democráticas, más allá de la educación cívica, pero que los jóvenes tienen una voz en las escuelas, porque es muy importante que la democracia no solo es en el gobierno. Eso, una cosa. Segundo punto, tenemos que conocer a los jóvenes donde están tomando acción. Si no están votando, si no están participando en las áreas formales, ¿dónde están tomando acción? ¿Y cómo hacemos eso? En las redes sociales, tenemos que los políticos están en las redes sociales. Tenemos que asegurar que estamos involucrando a los jóvenes en el diseño de programas, partidos políticos, financiamiento, todo eso. Y tenemos que también asegurar que los jóvenes están involucrándose en el espacio digital para construir y reconocer movimientos a través de las fronteras. Esto es muy importante. Tenemos jóvenes en toda parte del mundo, en Perú, en Venezuela, en Brasil, en El Salvador, pero también en Kenia y Nigeria, en Bangladesh y Tailandia, que están tomando acción. ¿Cómo pueden usar el espacio digital para que organizan a través de las fronteras? Creo que hay mucho potencial aquí. Y la final punto, tenemos que asegurar que los jóvenes tengan un poder real para tomar decisiones. ¿Cómo hacemos eso? Menor edad para votar. Creo que en algunos países en Latinoamérica, los que tienen 16 y 17 años pueden votar.
tenemos que asegurar que hay oportunidades auténticas para que los jóvenes participen en el gobierno. Tenemos que apoyar la colaboración intergeneracional significativa y tenemos que asegurar que hay más oportunidades para que los jóvenes se postulen para cargos públicos. Tenemos que hacer todo eso para que los jóvenes tienen real poder en el gobierno. Todo eso para finalizar, y quiero también decir y reforzar lo que Lourdes dijo. Es un tiempo, no sabemos qué va a pasar con la democracia. No sabemos lo que va a pasar en 15, en 20 años, en 5 años en mi país, en los Estados Unidos. Pero cada vez que tenemos cambio en cualquier país en el mundo, los jóvenes están al frente. Cada vez. Porque tiene un poco de idealismo y se ponen para que aseguren un futuro mejor. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Uno, reconocer por qué los jóvenes se sienten frustrados. Número dos, comprender que pueden tomar medidas de diferentes maneras, acciones en diferentes maneras, y hay poder de imaginar la democracia misma. Y esto, yo quiero escuchar de ustedes qué quieren que pasar con la democracia, porque nosotros, como tenemos más de edad, algo no está funcionando bien, entonces tenemos que escuchar de ustedes cómo podemos mejorar todo. Entonces voy a parar allá, pero muchas gracias por eso y por escuchar y ahora quiero escuchar de ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Scott, por tan esencial presentación. Hay diversos puntos que rescatar y que, bueno, también iremos conversando a lo largo de la sesión. Ahora mismo quisiera también aprovechar para invitar a todos nuestros participantes que nos siguen tanto en Zoom como en el resto de transmisiones a interactuar de forma dinámica a través del chat y hacernos saber, bueno, sus contribuciones que van teniendo, preguntas que van surgiendo, o incluso que ustedes mismos puedan responder a la pregunta que hizo el llamado del señor Scott Warren en cuanto a qué quieren que pase con la democracia. Pudiese ser cuál es su visión a futuro o durante los próximos meses o años en relación con la democracia. Entonces recuerden que pueden ir comentando a través del chat. Parte del equipo ya se encuentra realizando diversas dinámicas para delegados y delegadas a través de Zoom, que bueno, les estarán proporcionando más tarde y a lo largo de las sesiones en el transcurso de la jornada. También quisiera mencionar que desde el YBT hemos recibido diversas contribuciones e inquietudes que la juventud tiene en relación al entorno político y la participación de la juventud para la implementación de políticas públicas, mismas que serán presentadas más tarde a través de la ronda que será de interacción con los panelistas, en este caso con preguntas que han sido seleccionadas a través de una campaña en específico. Quisiera también aprovechar para contarles un poco sobre el Foro Jóvenes de las Américas, que es la plataforma de participación para la juventud en los procesos de las cumbres de las asambleas, las cumbres de las Américas, las asambleas generales de la OEA y algunos otros espacios internacionales de alto nivel, que es creada por YBT precisamente con el fin de brindar diversas herramientas para fortalecer este entorno bajo el cual nos estamos desarrollando como juventud y sobre todo generar mayor incidencia en la política pública de las Américas, mediante el cual, bueno, también se suma lo que tenemos, iniciamos el día de hoy, que es el primer encuentro de jóvenes de las Américas. Ahora me permito presentar a nuestro segundo ponente del día de hoy, el señor Luis Egusquiza. Permítanme darle la bienvenida. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actual oficial de programas del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, por sus siglas, quien nos compartirá un poco acerca del contexto, pero en este caso a nivel nacional, hablando de Perú, así como iniciativas que canalizan y fortalecen la participación ciudadana en temas de política pública. Bienvenido, señor Luis Egusquiza. Adelante con su presentación. Reactivar el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estaba reactivándose mi micrófono. Les hago presente
el saludo de IDEA Internacional y agradezco mucho la invitación. IDEA Internacional es un organismo intergubernamental que está formado por 30 países, tiene su sede en Estocolmo y en el Perú trabaja desde el año 2004 en varias actividades que tienen que ver o tratan de articular, digamos, a partidos políticos, organismos electorales, pero también a diversas voces de la ciudadanía y desde un tiempo más reciente también poblaciones históricamente excluidas, ¿no? Que incluyen a los jóvenes. Dentro de hay una transversalidad en estas poblaciones, digamos, ¿no? Pero en donde nos hemos abocado es a población LGTBIQ, pueblos indígenas, afroperuanos, personas con discapacidad y jóvenes, ¿no? Y en ese camino hemos construido una iniciativa a la que le llamamos Voces Ciudadanas. Lo primero que quería contarles es que es bien importante el contexto. El Perú es un país en el cual los partidos políticos han colapsado, ¿no? Existen diversos niveles de crisis de representación política en Latinoamérica, pero uno de los elementos, digamos, o uno de las situaciones más peligrosas respecto a la estabilidad democrática es cuando un sistema de partidos colapsa. ¿Qué quiere decir que colapsa? Que lo que antes representaba y ganaba elecciones y ponía autoridades, de un momento a otro desaparece, digamos, y que esa situación a lo largo de los 20 años que tenemos de retorno a la democracia no ha mejorado. Más bien se ha ido empeorando porque los actores, al igual que la sociedad peruana, se han ido informalizando. Y los actores políticos son actores informales que reproducen desigualdades, que reproducen diversos taras, digamos, que tiene nuestra sociedad, como por ejemplo la ausencia de reglas, la ausencia de Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, en este momento están compartiendo, no sé si ha habido un problema, pero voy a compartirles ahora mi PPT para comenzar. Alguien ha abierto una pizarra. Si podrían, por favor, cerrarla para poder presentar mi PPT. Ok, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, les estaba contando del colapso de la democracia, de los partidos políticos en el Perú, de la dificultad que hay que representar. Y entonces, en ese escenario es donde las voces jóvenes interesadas en política tratan de preocuparse, ocuparse de lo público, de sus comunidades, de sus familias, de los intereses y sus ideas y sus ideales también, ¿no es cierto? Pero como falta ese engranaje, falta ese espacio, esto se diluye y tenemos lo que Scott decía que es una especie de círculo vicioso, ¿no? No hay ese engranaje, falta ese espacio de diálogo y los políticos no llegan a los jóvenes y los jóvenes no llegan a los políticos. Y existe y se reproduce y se fortalece esta decepción. Les voy a mostrar algunos datos de contexto respecto a la juventud y la política. Estos datos los tenemos gracias a un estudio que realizó USAID sobre la juventud y la política en el Perú. Fíjense en estos datos que nos ayudan a comprender el contexto en el que trabajamos, en el contexto en el que se desarrolla este proyecto Voces Ciudadanas. En el Perú, los y las ciudadanas entre los 15 y los 29 años son un cuarto de la población. Y el porcentaje que participa o que señala en los sondeos, en las encuestas, que participa en política es mínimo. Esto correlaciona, digamos, con los índices de confianza que tienen, por ejemplo, los peruanos y las peruanas en los partidos políticos y en las instituciones políticas. En el caso de los partidos políticos, diversas mediciones señalan que el Perú es uno de los países que tiene, digamos, los índices más bajos de confianza en partidos políticos. Las personas jóvenes, obviamente, no forman parte de una población homogénea. Se reproducen en la juventud también las diferencias, las desigualdades de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, en Perú tenemos, por ejemplo, divisiones entre las prioridades de las comunidades rurales, entre las prioridades de las juventudes de ciudad, pero también hay una diferencia entre, por ejemplo, las juventudes de ciudades tipo capital como Lima, monstruos gigantes urbanos, ¿no? Caóticos,
respecto de nuevas ciudades que están empezando a emerger, que están empezando a crecer, y también las nuevas ciudades de las regiones o ciudades más pequeñas, etcétera. Todo va también generando intereses y prioridades distintas, ¿no? Todas estas intereses y prioridades deberían poder canalizarse a través de la política, a través de diversos espacios en la política local, la política comunal, los espacios de diálogo vecinales, las alcaldías, las asambleas, pero como les digo, este elemento faltante en un país con un colapso de partidos políticos hace que todo sea más difícil. El contacto con los políticos no es de boca a boca, el contacto con los políticos no es cara a cara, el contacto con los partidos políticos es un contacto indirecto a través de medios, un contacto que mejora, digamos, en algún momento de la elección, pero que se diluye rápidamente una vez que los políticos asumen sus roles, se quiebra y no se vuelve a recuperar, y eso también tiene que ver, por ejemplo, con la forma en la que los partidos o los líderes electos luego no pueden redituar sus éxitos y terminan en la siguiente elección, digamos, con poca representación o desapareciendo del mapa político, ¿no? Los jóvenes que no estudian ni trabajan en el Perú han aumentado 8 puntos y digamos, la población joven ha sido una de las poblaciones más afectadas por la pandemia, ¿no? El 70% de los jóvenes en el Perú trabaja en un empleo informal, o sea, tiene recursos, trabaja, pero prácticamente se trabaja al día a día, ¿no es cierto? Se trabaja sin derechos mínimos laborales, sin vacaciones, sin seguros, etcétera, ¿no? Entonces, ok, la sociedad peruana está construida así, la economía peruana es informal, y ese porcentaje se parece un poco también al porcentaje en el cual la economía peruana es informal. Pero entendamos también que para los jóvenes existen mayores dificultades porque están en un momento en el que acumulan experiencia, en el que forman sus habilidades, y ese periodo formativo en muchos casos es aprovechado digamos, por malas prácticas laborales en las cuales incluso no se les reconoce su tiempo o ni siquiera se les paga. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta realidad que diferencia a los jóvenes en el mercado laboral de los demás profesionales, ¿no es cierto? Otro elemento interesante en este contexto. Esto también proviene de este estudio que hizo USAID sobre la participación cívica de la juventud peruana. Los temas de mayor preocupación de los jóvenes están relacionados con educación, el empleo y la salud. Fíjense los elementos, ¿no? El empleo, salud, educación, áreas en las cuales la población joven en general y en el mundo tiene determinadas vulnerabilidades. Hay un tema muy importante que ha ido saliendo en diversos estudios y encuestas que se hacen por parte del Estado, pero también por organismos independientes, que tienen que ver con la salud mental y la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Ahí hay un nicho de temas, de prioridades, que no pueden ser entregados de manera igual o proporcionados por parte del Estado de manera igual a todos los sectores, a todas las edades, a todos los niveles etarios, que tiene que haber una diferenciación. Y la encuesta nos está diciendo, o sea, el termómetro que hemos puesto sobre la juventud nos está diciendo y nos está indicando, miren en dónde y cuáles son las prioridades de la juventud. Y miren además, políticos, que aquí hay temas diferenciados, que aquí hay temas que, o necesidades específicas para esta población. Pero otra vez vuelvo al círculo vicioso. Si no hay ese espacio, si no hay ese link, entonces estas mediciones se van a quedar aquí en el PPT y no van a llegar a los tomadores de decisiones. Los temas de democracia y derechos humanos no son prioridad necesariamente para la vida personal de la población joven en el Perú, pero la corrupción es considerada como uno de los principales problemas. Y esta es una especie de paradigma, porque lo que nos está diciendo es, sí hay preocupación en lo público, porque si uno considera que la corrupción es un problema importante, entonces sí hay un ojo sobre lo público, sí hay un ojo sobre lo que le pasa a tu comunidad, sí hay un ojo sobre lo que los políticos y las políticas hacen con los dineros públicos o sobre los bienes y servicios que deberían proveer a la ciudadanía. Pero, como indica también este estudio, la población joven no tiene ni suficientes incentivos
para participar en la política. ¿Dónde participan o cómo se incluyen cuando hay movilizaciones públicas sobre temas puntuales, específicos? Sí se incorpora, porque sienten que hay un momento, es mi percepción, en el que pueden acceder a ese espacio o sustituir el link, digamos. Este link que tendría que ser un link institucionalizado por los políticos, es sustituido por esta movilización, por este contacto directo en la cosa pública, una irrupción en la cosa pública. Eso nos habla de que existe en los jóvenes claro interés en la política. Y acá hay un número que es interesante porque proviene de una encuesta que hizo el Jurado Nacional de Elecciones, que es un organismo electoral en el Perú. El primer cuadro que vemos aquí nos presenta algunos números interesantes. Porque claro, si vemos solamente la columna que dice interés bajo, vemos que el interés bajo es mayoritario, 51.1. Pero si nos vamos un poco a mirar el interés medio y el interés alto, el número es casi igual. O sea, acá hay una masa crítica de personas, de jóvenes, que dicen tener interés en la política. Y quizás lo que estamos desatendiendo es cómo la política puede ser un espacio para que los intereses, las expectativas, ya vemos además que son expectativas muy diferenciadas por edad, de estas personas, de ese sector de la población, pueda ser atendida, pueda encontrar algún tipo de contacto político y convertirse en políticas públicas, porque es lo más importante, ¿no? La juventud está esperando respuestas de su estado, respuestas de su gobierno, respuestas de su comunidad respecto a sus necesidades. Otra tabla que estoy presentando aquí junto con los datos de contexto tiene que ver con una medida que en el Perú tiene ya como 15 años, que se trata de la cuota joven. En política se ha aprobado a nivel de consejero regional y consejero municipal la posibilidad de tener consejeros jóvenes, concejales jóvenes menores de 29 años. Y aquí vemos cómo la cuota sí tiene un resultado importante a nivel juvenil, pero a nivel, perdón, de los consejos, pero las gobernaciones regionales o las vicegobernaturas, como no hay cuota y la participación decrece. Fíjense los jóvenes como candidatos a gobernadores regionales en esta última elección del 2022, 0.5, vicegobernadores 33, es decir, los cargos y a veces se colocan solamente para cumplir con la cuota en posiciones en las que es difícil ser electo dentro de los consejos regionales. Entonces lo que tenemos aquí es el cumplimiento de la ley, pero no una voluntad clara de los partidos políticos y de la política de incluir a la población, ¿no? De incluir a la gente joven y de renovarse. Parte de su crisis tiene que ver con su incapacidad también para renovarse. Entonces, ¿qué se hace en un entorno así? Porque puede haber varias vías, ¿no? Es verdad que creo que la inversión y la apuesta por potenciar a los partidos políticos debe mantenerse. Y es una cosa bien interesante de hacer, y es una tarea que yo creo que también en IDEA estamos todos de acuerdo en que se tiene que hacer. Encontrar la forma en la que las estructuras partidarias o lo que queda de ellas puedan renovarse, articularse, incorporar nuevos liderazgos. Pero lo que se han señalado también Scott y también Lourdes es que hay diversas formas de hacer política, y una de esas formas de hacer política también es desde las organizaciones de la sociedad civil. Y las organizaciones de la sociedad civil tienen voces, digamos, tienen propuestas y tienen ideas y articulan personas porque están construidas en base de objetivos de política pública y, digamos, no necesariamente condicionados por un proceso o por la competencia electoral. Entonces, eso nos ayuda a encontrar potencialidades ahí. Y el proyecto que desarrolla IDEA, que se llama Voces Ciudadanas, está destinado a generar un espacio para que esas organizaciones, esas personas, puedan construir junto con los políticos y las políticas opciones de política pública, propuestas de política pública. Este proyecto se orienta a eso. Entonces, el proyecto además cuenta con la Alianza de Medios de Comunicación. La idea es poder trabajar en prioridades de política pública con jóvenes, con pueblos indígenas, con personas LGTBI,
LGTBIQ, armar estas propuestas y poder difundir los objetivos, las ideas fuerza de esta propuesta en medios de comunicación y generar una especie de altavoz dirigido hacia la política, hacia los políticos, hacia la opinión pública, para que estos temas se puedan convertir en asuntos de agenda política, se puedan discutir, por ejemplo, en el Congreso, pero también puedan ser parte de compromisos que asumen candidatos en las elecciones, etc. ¿Cuál es el proceso que seguimos en este proyecto? Que es un proyecto, además, en ejecución, es un proyecto abierto, no pretendemos presentarles un ejemplo, sino más bien una iniciativa y un intento por articular esos espacios. Me parece que la palabra clave de nuestro trabajo es articulación. IDEA, en general, ha tenido una muy buena relación con los medios de comunicación como referente en temas electorales y temas de democracia en Perú, y también tiene una buena relación con diversos actores políticos, ¿no? Y con las organizaciones de la sociedad civil. Y la idea en general es juntar esos pedazos que tenemos sueltos y que en algún momento hemos trabajado diferenciadamente, hacer que el proyecto sea ese punto de encuentro. ¿Cuál ha sido nuestro punto de partida? En el año 2018 y hacia el 2020 también, el Jurado Nacional de Elecciones, con colaboración de más de 45 organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional, crearon un documento que se llama Agendas por la Igualdad Política, que era también un espacio de diálogo en donde se priorizaron algunas políticas públicas que los congresistas, que las autoridades deberían ver sobre temas que incluían a jóvenes. Ese ha sido nuestro punto de partida. El legado de ese proyecto, en el que también participamos, ha sido nuestro punto de partida, y lo que trazamos como estrategia es poder encontrar dentro de las organizaciones alguna que tuviese la posibilidad de convocar y pudiese ser nuestra contraparte dentro de las organizaciones. Porque en el momento de la ejecución, digamos, y esto ya corresponde a la estrategia de ejecución del proyecto, es bien importante poder contar con una contraparte rápida que nos permita convocar, llamar a las demás organizaciones. Y en este caso, nosotros hemos confiado en un socio en el Perú que se llama Ashanti Perú, que es una red de jóvenes afroperuanos, pero que también tiene una expertise muy importante en los temas de juventud, de democracia, y además ha tenido siempre un interés en vincularse a la política y a los políticos. Y con ellos, y con 30 organizaciones peruanas y de Lima y de 4 regiones del país, hemos construido una especie de ruta para la elaboración de políticas públicas que incluye, primero, las priorizaciones, en base a tomando como punto de partida las agendas por la igualdad política, reunirnos las veces que sea necesaria para encontrar aquellas políticas públicas que podríamos priorizar para el primer año del proyecto. Luego, a partir de esa priorización, aportar asistencia técnica para la elaboración de iniciativas legislativas de todo nivel, ¿no? Pueden ser ordenanzas, pueden ser reglamentos, pueden ser normas. Una vez que el equipo técnico puede elaborar las propuestas, validar la propuesta en diversos foros, reuniones, conversaciones, reunirse luego con los tomadores tomadores de decisiones del Congreso, pero también de los gobiernos regionales y municipales en Perú. Y yo diría que esa línea, esa flechita corre en paralelo, que es iniciar la campaña en redes sociales sobre cuáles son las ideas fuerza de estas iniciativas. Ese es un poco el camino de este proyecto, y lo que tenemos avanzado hasta ahora son los siguientes temas, que les pido recordar las encuestas y miren dónde se han ubicado estas prioridades. Primero, poder hacer que el servicio civil se amplíe de 2 carreras que existen hasta ahora a más carreras que se vinculan con la administración pública, es decir, más oportunidades de trabajo para jóvenes que están concluyendo sus estudios, ¿no? Ese es un proyecto de ley que está terminado y que está en el proceso de validación con las organizaciones, es decir, ha pasado la etapa segunda, la etapa técnica, y va a la etapa de validación, de retroalimentación con las organizaciones que priorizaron el tema
en un primer momento. Y el segundo punto tiene que ver con lo que veíamos respecto a la participación política de los jóvenes en elecciones y en el espacio de los partidos políticos. Tiene que ver con crear una cuota de jóvenes, pero dentro de las organizaciones políticas, que son percibidas como organizaciones muy cerradas, digamos, muy orientadas a población no joven, y si uno hace también el análisis de las autoridades políticas, los secretarios generales, los presidentes de partidos, son todas personas, digamos, de más edad. Y si uno verifica también las autoridades políticas de los comités o de las organizaciones, solamente se ve jóvenes en los comités de jóvenes, en el comité de juventud. Pero eso, digamos, conduce a los partidos a entender que su interés en la juventud es solamente ese comité, solamente ese espacio, y no una cosa transversal, una cosa que responde a necesidades específicas que ya hemos visto que existen y que están muy bien diferenciadas por los jóvenes en los sondeos, en las encuestas que tenemos. Pero este trabajo no se ha quedado en el tema nacional, porque lo que les he mostrado hace un momento son iniciativas legislativas. También hemos salido de la ciudad de Lima e ido a buscar compromisos de rango municipal en ciudades como Trujillo, Iquitos, Cusco, Arequipa. Y allí han salido también temas bien importantes, que es incorporar a la juventud en los espacios de diálogo político. Nuestras normas en el Perú ya tienen espacios de presupuesto participativo, de colegiados y comisiones, que se supone deben incorporar a las organizaciones de la sociedad civil para discutir política pública local. Lo que está pidiendo o lo que se están comprometiendo los candidatos en este compromiso que han firmado candidatos de estas 4 regiones es a habilitar y a digamos, a activar estos espacios, a no dejarlos como letra muerta. La idea del proyecto es que luego de las elecciones podamos impulsar un proceso de seguimiento de estos compromisos que ya han sido firmados. Luego, salud, el tema salud vuelve a salir, y el tema empleabilidad, el tema inserción laboral vuelve a salir como prioridad, ¿no es cierto?, también en las regiones. Y vemos aquí otra vez el tema muy vinculado a salud preventiva, a salud reproductiva y sexual, que existe como preocupación fundamental de los jóvenes. Estas agendas, estos compromisos han sido elaborados también con organizaciones jóvenes de cada una de las regiones. Es decir, como les vuelvo a comentar, IDEA no crea los compromisos. IDEA abre el espacio, habilita, facilita el espacio, y digamos, el tejido de organizaciones jóvenes, el tejido de organizaciones de la sociedad civil, digamos, para decirlo en términos muy sencillos, solo necesita ese empujoncito, ese espacio para poder comenzar a crear estas políticas y estas propuestas. Todas, como se dan cuenta, son propuestas muy fundamentadas, coinciden con los indicadores de los sondeos, y además, en este caso, se concentran en competencias que son competencias locales, que son competencias de los gobiernos municipales en Perú. Otro tema que es bien importante y que se ha mencionado también en la presentación de Scott, es cómo llegar de manera creativa a los jóvenes, cómo llegar a través de la creatividad, y esto me parece bien importante porque hay que tratar de buscar formas no tradicionales de articular a la juventud con la política. Y hay un espacio y hay un tema de creadores jóvenes en Perú también con mucha evolución, ¿no? En la danza, pero también en las artes escénicas, ¿no es cierto? Y también en la música. Y a través de este proyecto nosotros hemos hecho un proceso de convocatoria a más de 40 actores y actrices que han participado de un proceso formativo con el objetivo de crear obras teatrales, pero que abordasen las diversas temáticas de juventud, de pueblos afroperuanos, de migración, temas políticos, la cosa pública, etc. Todos y todas son actores, actrices, dramaturgos, productores jóvenes, ¿no? Y estas obras han sido parte y serán parte de acciones y de montajes a nivel nacional en Perú. La idea es que a partir de las obras y de los temas que se tocan, conversar con la sociedad civil, pero también invitar a líderes políticos a entender y a comprender la perspectiva que las obras presentan, ¿no? Paradero Invisible, por ejemplo, es una obra sobre temas que tienen que ver con género y política.
Jonatás es una obra que revaloriza el aporte de los pueblos afroperuanos en el Perú. Migrantes es una obra dirigida y creada por actores y actrices que son personas con discapacidad. Y Cuestión de Orden es una obra de alcance local que recoge diversas problemáticas de la política y la idea de ponerse de acuerdo y poder, digamos, generar un vínculo con las autoridades políticas. Y recoge las diversas preocupaciones de la juventud en el tema político. Estas obras, acá la obra, por ejemplo, Cuestión de Orden, está ya disponible en este Facebook Watch, que he puesto acá el link y lo voy a copiar ahora para ponerlo en el chat y que ustedes, si tienen ganas de mirar, puedan darle una mirada a la obra. Y nada, estamos abiertos a conversar sobre cada una de estas actividades. Para terminar, solo quiero dejarles algunas lecciones aprendidas. En un proceso, como les digo, que está en ejecución, ¿no? Son lecciones aprendidas para nosotros que espero puedan ser de utilidad también para las personas, ustedes o sus comunidades, o si intentan replicar alguna de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Primero, es clave que las organizaciones se apropien del proceso y nos perciban como articuladores confiables. Es bien importante no adjudicarse el proceso, que es digamos, algunos organismos de cooperación, pero también otras organizaciones, hay una tendencia a decir esto estoy haciendo yo, ¿no es cierto? Pero es bien importante, digamos, dar 2 pasos atrás y dejar que los actores reales puedan presentarse, representar su voz, ¿no? Luego, otra cosa bien importante cuando se trabaja con organizaciones que tienen recursos digamos, muy limitados y también tiempos muy limitados, que las actividades que se planean no sean recarga, que se potencien, que se sumen a las cosas que se hacen, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, es bien importante la articulación de tiempos, de agendas, etcétera, ¿no? Toma un tiempo iniciar la actividad, puede demorar el start, digamos, pero una vez que está esto encaminado, es más fácil la ejecución posterior. Otra cosa que tiene que ver con la asistencia técnica, que generalmente son consultores o son especialistas que se suman a los equipos, es que tiene que dejar una huella en las organizaciones. Tiene que generar alguna capacidad de manera permanente, digamos, que podamos mirar a mediano y largo plazo. Esto, digamos, hace que la inversión en ese experto o experta sea altamente redituable en términos de retorno hacia la sociedad, hacia el proyecto, hacia las cosas que se hacen, ¿no? Ha sido muy positivo incorporar activistas. El activismo en sus diversas expresiones es un asunto que me parece que sensibiliza, conmueve y mueve. Entonces, no solamente a jóvenes, sino también a las autoridades, pero también a la opinión pública que ve y comprende desde un punto distinto a la política, distinto a lo blanco y negro, digamos, entiende y comprende y se identifica con luchas, pero también con desigualdades, con problemáticas, ¿no? Entonces el activismo a mí me parece que es una herramienta muy, muy útil y hay una ebullición, por lo menos en Perú, hay una ebullición y una necesidad de expresarse en ese sentido. La pandemia ha acelerado el uso de herramientas remotas, así que les señalo que para nosotros las herramientas remotas han llegado para quedarse. Estamos en una herramienta remota que nos permite optimizar tiempos y creo que los modelos híbridos van a ser como cosas mucho más fáciles de implementar a partir de la pandemia, ¿no? El encuentro de jóvenes de la sociedad civil con jóvenes líderes políticos es un ejercicio que permite reducir la desconfianza entre ambos actores. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Hemos visto el panorama de los partidos políticos en Perú, pero no podemos abandonar ese espacio ni esa lucha. ¿Por qué? Porque los espacios de los partidos políticos salen los jóvenes, salen los líderes, salen las autoridades, y necesitamos que eso se vincule, se articule, y digamos y ampliar la posibilidad de que más jóvenes ingresen a esos espacios y puedan, digamos, apropiarse de los espacios los pocos espacios que los partidos políticos están abriendo para la renovación.
Estas son las lecciones aprendidas, esta es mi presentación y así que también estoy muy dispuesto y con mucho gusto contestaré preguntas de aquello que haya generado interés entre ustedes. Y les agradezco nuevamente mucho el espacio. Estupendo. Muchísimas gracias, señor Luis Egusquiza. Su presentación ha sido bastante interesante. Sin duda, bueno, quisiéramos mantenernos en esta conversación porque, bueno, es un tema que precisamente nos ha traído el día de hoy acá para discutirlo y conversarlo con todos los jóvenes. No obstante, bueno, también me gustaría dar paso al siguiente punto de la agenda porque precisamente es esta interacción con la juventud. Yo quisiera aprovechar para contarles que camino a esta sesión, desde el YBT promovimos una campaña virtual como un canal inclusivo enfocado a fortalecer estos espacios de interacción con la juventud. Precisamente ya se ha tomado mucho en la presentación el cómo el interés y las perspectivas de la juventud actualmente. Entonces, lo que buscamos es promover espacios para que los jóvenes puedan interactuar directamente y hacer sus preguntas. Esta campaña nos permitió recibir 99 jóvenes aplicantes de 14 países del continente, de los cuales hemos seleccionado a 2 jóvenes, quienes tienen el día de hoy la oportunidad de hacer su pregunta directamente a nuestros panelistas. Para eso me gustaría darles la bienvenida a Paula Alejandra Costa Camargo y Claudia Inela Ale Flores, quienes nos acompañan el día de hoy. Mientras ellas se suman a la conversación y podemos abrir su micrófono y su cámara, me gustaría darle la pequeña introducción para también darle la oportunidad que ella misma pueda presentarse. A Paula Alejandra Costa Camargo, ella tiene 27 años y nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, Paula. En este caso, su pregunta será dirigida para el señor Scott. Adelante. Muy buenos días. Como ya dijo Cecilia, mi nombre es Paula Alejandra Costa, tengo 27 años, soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. Dirijo un negocio verde en mi país conocido como Wasty, donde nos encargamos de la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En el marco de del día de hoy, mi pregunta es para el señor Scott Warren, como ya habían dicho. ¿Cuáles son las principales acciones puntuales que consideran se están tomando o se deberían tomar para que la juventud enfrente los desafíos de un mercado global y emergente, donde no se sienten identificados con los políticos que los gobiernan? Esto debido a que discutir iniciativas políticas que permitan que los jóvenes sean competitivos en un mercado global debería ser prioridad de la agenda política. La pregunta formulada es importante para entender qué medidas se tienen en otros países y que pueden ser implementadas, por lo menos a nivel local, en mi país, en Colombia, teniendo en cuenta el contexto socioeconómico del país y la cultura laboral colombiana, y cómo iniciativas globales pueden ser aplicadas en un entorno local para fomentar un crecimiento económico enfocado en la explotación de los recursos intelectuales de la juventud colombiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Adelante, señor Scott. Gracias. En un segundo le habilitamos el micrófono. Gracias por esto, Paula. Y es una pregunta muy importante y muy complicado, ¿no? Pero creo que algunas cosas para decir. Uno es que creo que a veces no combinamos las situaciones económicas con las situaciones políticas. Esto es muy importante para ver cuando hay desigualdad económica, viene de la desigualdad política. Entonces tenemos que mantener activismo y asegurar que hay más diversidad en los jóvenes que participen, específicamente con los jóvenes que no tienen la manera de participar en la economía formal. Yo creo que algunas de las maneras, y creo que Luis dijo eso y también Lourdes, pero creo que hay mucho potencial en la acción digital y más informales. Creo que cuando estamos hablando del comercio es un poco más complicado, pero creo que la cosa más importante es para ver que no hay una división entre la economía y el político. Y creo que si aprendemos y entendemos eso, hay más oportunidad para ver, si aceleramos la economía es mejor para que los jóvenes participen también.
la otra cosa que tenemos que hacer creo que usted de Colombia está hablando de Colombia. Hay oportunidad de aprender de lo que están haciendo jóvenes en diferentes culturas y contextos también. Creo que esto es importante porque tenemos que aprender a través de fronteras diversas. Entonces, y no sé si esto es todo, pero creo que vuelvo a mis temas para decir que para mejorar la situación económica para los jóvenes, es importante que lo vemos, que la desigualdad económica es el conjunto con la desigualdad político y también tenemos que tomar acción en diversas diferentes maneras, en los artes, en el digital, y también lo último que quería decir es que tenemos que asegurar que cuando hay mucha frustración con los jóvenes, que se vuelven a tomar acción, que no dicen, no podemos hacer nada, pero tomamos acción real. Entonces, estos son un poco pensamientos. Muchísimas gracias, señor Scott. De hecho, pues les invitamos a mantenerse activos a través de estos canales y probablemente haya, bueno, alguna segunda parte de esta sesión porque vemos que hay bastante participación en el chat, comentarios y cuestiones que dar seguimiento. A continuación, me gustaría dar la bienvenida a Claudia Yanela Ale Flores, de 23 años. Ella es de Tacna, Perú. En este caso, ella tendrá la oportunidad de dirigirse al señor Luis Egusquiza para su pregunta. Bienvenida, Claudia. Buenos días con todos los presentes, agradecer por el espacio y la oportunidad. Mi nombre es Claudia Ale, tengo 23 años y soy de Tacna, Perú. Actualmente embajadora de la plataforma de oportunidades Youth Opportunities y becaria del programa de formación política juvenil de la Fundación Hans Seidel y la Universidad Católica San Pablo. Quiero dirigir mi pregunta al señor Egusquiza, felicitándole por su ponencia, muy interesante y muy inspiradora a la vez. Inicio señalando lo siguiente. Considero que la juventud quiere ser comprendida, quiere que se pongan en sus zapatos, pero a la vez queremos que hagan el esfuerzo de entender por qué elegimos colocarnos esos zapatos y no otros. En muchas ocasiones se ha percibido un distanciamiento o poco acercamiento por parte de los tomadores de decisiones hacia la juventud. Esto ha llevado a que nosotros perdamos la confianza en ellos, y más aún las crisis económicas y políticas que se han visto envueltas en corrupción ha significado que hoy la juventud pierda el interés en la política, inclusive deje de creer en la vocación de servicio. Yo considero que los jóvenes tenemos disposición, motivación y energía suficiente para hacer grandes cambios. Sin embargo, ¿qué cree usted que está limitando hoy a la juventud a tener más participación en la política? Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. En este caso, señor Egusquiza, gracias por su participación. Le invitamos a mantener, por favor, las respuestas brevemente para que podamos dar continuidad al siguiente panel, ya que, bueno, también contamos con la participación del siguiente laboratorio de política y nos encantaría que, bueno, nuestros participantes tengan todo el contenido a la mano. Muchísimas gracias. Adelante. Ok. Muchas gracias por tu pregunta, Claudia. Me parece que lo que mencioné y sobre todo para nuestro caso, que somos en el caso del Perú, ¿no? Este colapso, esta ausencia de este espacio de articulación es el que hace que muchas veces los intereses, digamos, las ganas de participar en política se diluya y se convierta también en decepción o en pensar que los partidos y el espacio y la política no solucionan ningún problema, ¿no? Entonces, ahí me parece que es bien importante articular, por supuesto, las ganas, el interés, el conocimiento de jóvenes como tú, que se vinculan a la formación política, que quieren entender lo público, comprender cómo funciona el gobierno, pero también creo que es importante una reforma política que haga que los partidos sean distintos, que digamos que establezca incentivos para que los partidos actúen de una manera distinta, porque haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados y la decepción se va a reproducir. Es importante que jóvenes, las y los jóvenes puedan ser candidatos, tener una voz y ser además
relevantes en su partido político, no circunscritos a un comité, a un espacio, sino más bien poder ser percibidos de manera transversal e incorporados a los espacios de decisión. Eso me parece que sería mi respuesta, aunque creo que un poco limitada, pero mi perspectiva va por esa línea. Muchas gracias por tu pregunta nuevamente. Muchísimas gracias, señor Egusquiza. No se preocupe, vamos a procurar mantener estos canales de comunicación para que haya una segunda parte y bueno, podamos complementar y continuar discutiendo acerca del tema. Entonces ahora, para dar cierre a la sesión, me gustaría agradecerles nuevamente por sus valiosas contribuciones, tanto a la señora Lourdes Argueta como al señor Scott y a usted mismo, señor Egusquiza. Las presentaciones del día de hoy nos han dado un panorama bastante amplio y un contexto a nivel hemisférico y nacional bastante enriquecedor. A nuestras audiencias y seguidores, quienes asistirán presencialmente más tarde y quienes continúan virtualmente, muchos éxitos. Les agradecemos bastante por estar al pendiente de esta transmisión y por participar directamente.